Esta tarde rapidito actualizamos datos del clima según la OPAD para la tarde de hoy. Va a seguir haciendo frío, viva la novedad. Para mañana, bueno frío por la mañana, fresco por la tarde. Domingo, bueno frío por la mañana, fresco por la tarde, máxima 18 grados. Y en este momento la temperatura es de 10 grados, humedad 73%, sensación térmica de 9 grados. Viento del oeste-suroeste a 8 kilómetros en la hora. Es bajito para esta hora de la tarde, ¿eh? ¿Quién, yo o la temperatura? No, en la temperatura. No me voy a meter. Pues las dos cosas son ciertas. No me voy a meter con los cuerpos, dirían los chiquitos ahora. No nos metemos con los cuerpos. Miguel, bueno, estamos hablando y lo venimos haciendo hace ya... bastantes días, sí. Poner en agenda a un sector que nos viene diciendo con mucha claridad, con mucha preocupación, que están atravesando una crisis de difícil dimensionar hasta dónde va a llegar esta crisis del sector yerbatero. Y fuimos sumando, lo decía un poco fuera de aire, sumando desde a pequeños productores que venían reclamando desde precio hasta posicionándose ante el uso del glifosato, sectores de trabajadores rurales. Hace un ratito hablábamos con referentes del SUOR sobre esta temática, y también con investigadores de nuestra universidad. Y en esa línea vamos a conversar ahora con Aníbal Sena, que es docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y es uno de los que viene trabajando como tema, si se quiere, también la yerba mate. Aníbal, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Miguel, y a toda la audiencia. Y como bien comentabas, estamos trabajando la temática así en general de la yerba mate y en particular a mí me toca investigar cuestiones vinculadas a las transformaciones, cambios que vienen ocurriendo en relación a todo el circuito productivo que yo denomino de la yerba mate. En ese sentido, es interesante destacar, o sea, la crisis que se está produciendo en estos momentos, vinculado al tema precio. Si bien el tema precio es muy sensible en esta cadena productiva, lo llamativo de esta vez es la rapidez con la cual se han, por decirlo así, deteriorado, cambiado los precios de referencia, por ejemplo, con el tema de la hoja verde, ¿no? Que impacta después en el precio de la cosecha, en el precio de lo que sería toda la cadena productiva, así desde tarefero, lo que recibe el productor familiar, y bueno, y la industria inclusive, ¿sí? Aníbal, una de las primeras cosas que me gustaría que nos ayudes a analizar, de algún modo lo estás empezando a hacer, es el impacto concreto del decreto de necesidad de urgencia que Milei presentó en diciembre y que uno ya empieza a ver, como vos decías, lo que significa para la actividad yerbatera ahora desregulada, ¿no? La caída abrupta del precio de la hoja verde, la situación de que no le cierran los números por ningún lado a los productores. Digamos que tenés mucho material para revisar y para seguir investigando. Sí, o sea, lastimosamente es así como bien mencionaba Miguel, el deterioro del precio, bueno, el precio es uno de los determinantes, digamos, del funcionamiento de toda esta cadena. En este sentido, la creación del INIM en el 2001 se produce en un contexto también de crisis, de gran crisis yerbatera, toda la época de los 90, después de la desregulación que se produjo, la eliminación de la CRIM y del mercado consignatario de la yerba mate, generó un estancamiento en los precios y bueno, una concentración en toda la cadena yerbatera en lo que es secaderos y molinos, ¿sí? Y también grandes productores de yerbateros. Para darte una idea, toda la época de los 90, de una participación del sector primario, de los productores de un 30%, pasó a un 10%, ¿sí? Números que se están repitiendo, pero en un proceso de 6 meses, o sea, es más, diría, en proceso de prácticamente casi un mes y medio, a partir de justamente el decreto que permite la desregulación de lo que es el mercado yerbatero, ¿sí? Si bien el INIM no tiene las mismas atribuciones que la CRIM en relación a regular, o sea, materialmente, pero había un mercado consignatario que compraba la yerba y establecía un precio sostén, sí reglaba las condiciones en las cuales se establecían los precios, bueno, y eso era más o menos respetado y había cierta redistribución de la renta generada en toda la cadena productiva. Ahora eliminarse, digamos, esta situación rápidamente
empieza a funcionar el mercado y es lastimosamente, no quiero decir la ley de la selva porque la selva no se comporta así, ¿no? Pero las leyes de mercado que benefician a los sectores más concentrados, ¿no? Y de un precio de 500, 505 pesos la hoja verde, estamos hablando de precios que rondan los 200, 300 pesos a 60 o 90 días, ¿no? Imagínense en un contexto inflacionario que todavía sigue, si bien se ha, digamos, por decirlo así, desacelerado, la inflación continúa, y la caída de los precios está generando una crisis muy profunda en ese sentido, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas que se han estoqueado con yerba mate canchada, el impacto directo lo sufren los productores, que digamos es el eslabón inicial de la cadena productiva, y los obreros rurales, ¿no? Los tareferos. Aníbal, y mientras te escuchaba y escuchando también a los distintos sectores, ¿qué crees que hacia dónde va a transformarse este mercado yerbatero después de esta crisis? ¿Qué es lo que ves ahí? Mira, yo lo que venía investigando, igual, o sea, estos cambios que se están produciendo, la verdad que no hay una frase triste para mí, yo no la veía venir, o sea, tan rápida, ¿no? En el sentido de cambios de, digamos, en términos del Estado, en términos de mercado, ¿no? Lo que sí rescato es que lo que es todo el circuito productivo yerbatero es muy resiliente, ¿sí? Yo en mi trabajo de tesis abordo esa cuestión, ¿no? Vinculado, por ejemplo, a la cuestión de todavía la existencia y la permanencia, y hasta inclusive se podría decir el crecimiento de cierto sector, digamos, de pequeños productores familiares yerbateros que han resistido distintas crisis, ¿no? Yo creo que esta no va a ser la excepción, yo creo que van a resistir. Obviamente las crisis generan costos muy altos, transformaciones o cambios, pero sin la existencia de la herramienta del INIM, que, o sea, es muy criticable en muchos sentidos, ¿no? Pero venía generando ciertas condiciones de distribución de la renta, ¿no? Y no de redistribución, ¿no? Porque a veces se dan procesos posterior a, digamos, a todo el proceso productivo vía intervención estatal. En ese sentido, ¿no? El INIM estaba mal que mal generando las condiciones necesarias para que toda la cadena se beneficie, ¿no? Con estos cambios que se están produciendo, el sector que más está siendo afectado es el sector, digamos, de obreros rurales, de tareferos, y el de la pequeña y mediana producción yerbatera, ¿sí? En estos últimos años ha habido cambios, los yerbateros, digamos, han buscado distintas estrategias también de supervivencia, y ahora, digamos, se ponen en juego en ese sentido, ¿no? Lo cual yo digo, esa potencialidad que tiene la agricultura familiar, digamos, no justifica después que sea el sostén de todo un aparato productivo que extrae, yo digo, ganancias extraordinarias, porque en ese sentido quiero recalcar, ¿no? A pesar de los bajos precios de la hoja verde, los precios en góndolas no bajan, y sigue siendo un negocio muy interesante para los, digamos, por decirlo así, para las empresas concentradas, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, o sea, no ha dejado de ser nunca un negocio, o sea, no es que está en crisis todo el circuito productivo, sino está en crisis actualmente el sector primario, ¿no? Principalmente con pequeños productores y el sector tarefero, ¿no? Eso es importante destacarlo, porque a veces parece que las crisis afectan a todos por igual, y no necesariamente. En esta crisis hay gente que está, o empresas que están haciendo muchas ganancias extraordinarias, y esto se viene repitiendo a lo largo de toda la historia, y a lo largo de toda la historia siempre estuvo interviniendo el Estado, inclusive te diría en gobiernos de corte liberal, ¿no? La CRIM se crea en 1935, ¿no? Y en el contexto, digamos, de un gobierno conservador liberal, ¿no? Y va a regular la junta de granos, los granos, junta de carnes y la producción yerbatera, ¿no? Entonces, es difícil catalogar o caracterizar esta etapa del gobierno, ¿no? Que se define como anarcocapitalista, ¿no? Pero de anarquista no tiene nada, pues con el anarquismo acá en Argentina vino el sindicalismo, y bueno, estos persiguen a los sindicatos, no quieren organización gremial, no es difícil de categorizarlo, pero bueno, lo que yo pienso es que hay organización de base que se está, digamos, reagrupando. Creo que también hubo procesos que generaron ciertas victorias o ciertas conquistas, y no sé si se olvidaron o se dejaron de lado, pero bueno, creo que esta situación está haciendo que desde las bases se estén movilizando, digamos, las acciones, ¿no? Por ejemplo, hoy, grata sorpresa mía, me han invitado a una actividad que se hace en la facultad, que, digamos, en ese sentido nos sobrepasó con ciertas cuestiones, ¿no? O sea, no está organizado directamente desde la academia, sino desde las bases, ¿no? De las organizaciones. Entonces, leer esta posibilidad de que se nos invite, bueno, y que estemos participando en esta casa de estudio para discutir estas temáticas y ver cómo desde la universidad aportar con ideas, datos, conocimientos para, digamos, la lucha de Yerbatera, que es la lucha de todos Misiones, ¿no? Si al sector de Yerbatera le va bien, prácticamente a todos Misiones le va bien, ¿no? En ese sentido, es una actividad que distribuye riqueza y genera riqueza
que beneficia a todos los misioneros y a toda la Argentina, ¿no? Porque prácticamente el 98% de los hogares consume yerba mate. Aníbal, pensaba, también es necesario hasta discutir con los propios productores y en muchos casos también con los propios trabajadores o trabajadoras rurales, porque muchos de ellos siguen como teniendo expectativas en el gobierno nacional, en las políticas nacionales, y acá me parece que también hay que destacar que está la mano del Estado en esta profundización de la crisis, porque está el DNU vigente, la apertura de las importaciones que fue también muy grave para el sector, es decir, hay toda una discusión que dar con actores del propio sector. Sí, agregaste dos condimentos fundamentales, ¿no? La cuestión política y la cuestión, digamos, vinculada a la apertura de importaciones de yerba mate, ¿no? Justamente ayer en la facultad también estuvo Daniel Filmus haciendo referencia desde lo educativo, ¿no? Pensando, ¿no? Reflexionando sobre los datos, por ejemplo, acá en Misiones, de cada 10 misioneros, 6 votó a este proyecto. Así es. A este proyecto político. O sea, entonces, desconocer eso es ser necio, ¿no? O no hacer quizás no sé si la palabra es autocrítica, ¿no? Pero reconocer que no se hicieron bien ciertas cosas. Yo creo que fue un pésimo gobierno el anterior y hasta coincidiría con muchos actores que dicen uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no? Que nos llevó a esta situación, ¿no? Bueno, pero pasado de eso, ¿no? Ver que se hizo mal no significa tirar por la borda todo lo bueno que se había hecho, por ejemplo, con el INIM, y en ese sentido, ¿no? Este cambio de rumbo va mostrando la faceta, ¿no? Y a veces es difícil marcarle al compañero productor, hasta tercero inclusive, ¿no? Que, bueno, se equivocó con el voto o nos equivocamos con el rumbo en el gobierno anterior, y bueno, es hora de, digamos, tomar acciones para poder revertir ciertas situaciones, ¿sí? En ese sentido, ¿no? La cuestión política es importante, ¿no? El INIM es una herramienta política, ¿no? Entendida en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para poder organizar la producción, ¿sí? Y bueno, hasta que no nos organicemos, no haya una propuesta superadora, como bien planteaba Filmus también ayer, desde lo educativo, desde lo productivo, desde el proyecto político, mucha gente va a seguir sosteniendo su voto, su postura política, no queriendo volver a quizás errores anteriores, ¿no? Porque digo, los indicadores eran malísimos en el gobierno anterior, hubo su ejecución presupuestaria, hubo varias, no sé si errores, pero sí, digamos, situaciones en las cuales nos llevaron a digamos, este contexto de cambio de gobierno, ¿sí? Aníbal, para seguir por el análisis político que se planteaba, días atrás podíamos hablar con el secretario general del MAM y lo consultábamos sobre las alternativas de organización, alguien que está en el núcleo, digamos, del problema, siendo el secretario general de un movimiento que nuclea incluso a sectores aún más pequeños, que al mismo tiempo gestiona una cooperativa, y nos decía que es extremadamente complejo hoy organizar a la gente, cooperativizarla. Digamos que además el escenario en general le ayuda. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si la podemos tomar. Pero bueno, termino el razonamiento. Sí. Lo que nos decía Salvador Torres, ¿no? O sea, cuán complejo está hoy lograr que la gente quiera participar de organizaciones, ¿no? Que supere la desconfianza, bueno, esta situación también atípica, ¿no? Muy paradójica, en medio de una pérdida tremenda de poder adquisitivo, de pérdida de valor del producto, aún así es como que la cosa se pelea desde el individuo y no desde la organización o no desde el sector social al cual se pertenece, ¿no? Es realmente complejo eso y pensarlo es también muy difícil. No sé si está Aníbal allí. No. Bien, no. Vamos a seguir insistiendo. Se cortó la comunicación ahí, pero vamos a ver si lo podemos sacar con el WhatsApp. Así Dale. Que vamos a, si es desprolijo, es porque estamos intentando en vivo la comunicación con Aníbal. Se nos cortó la comunicación por la otra vía, así que te vamos a recuperar a través del WhatsApp. ¿Nos escuchás ahí? Sí, te escucho. Bien, bueno, un poco Miguel estaba haciendo hincapié en lo difícil que es también en estos contextos organizarse, ¿no? Evidentemente. Sí, la verdad la cuestión de la organización está compleja, ¿no? Mira, tiempo atrás, reunido con cierto grupo de productores vinculados más a sectores que están planteando la transición hacia la agroecología, ¿sí? Que en ese sentido, por ejemplo, con el tema del glifosato, ellos no tienen ningún inconveniente, o sea, no usan glifosato, ya están transicionando un camino alternativo para agregar valor a su producción, ¿no? Tener yerba mate sin veneno.
comentaba, ¿no?, que lo difícil de la organización, de sumar a los compañeros, compañeras, ¿no?, discutir ciertos rumbos políticos, económicos, ¿no?, y que estaba muy difícil juntarse, ¿no? Lastimosamente, digo, a veces las cosas malas, ¿no?, nos une el espanto ahora, ¿no? Rápidamente la crisis está afectando a ciertos sectores que quizás, por eso decía, ¿no?, por la intervención del INIME estaban en mejores condiciones que en décadas pasadas y no estaban quizás visorando que se podrían producir ciertos cambios, ¿no? La rapidez de estos cambios, esta crisis que se está produciendo a partir del precio, la caída del precio abrupta, ¿no?, está generando que nos empecemos a juntar, ¿no? Lo cual no significa que es de base, ¿no? Pero bueno, es un primer paso que nos invita a reflexionar y a tomar, digamos, acciones concretas para ir viendo cómo salir de esta crisis o cómo enfrentar estos cambios vinculados a la desregulación del mercado. Años anteriores las organizaciones de productores y también de obreros rurales, pues, una injerencia importante en todo lo que era la política yerbatera, y bueno, creo que es un momento quizá ideal para poder juntarse y discutir los rumbos, ¿no? Hay mundo acá con tendencias vinculadas al consumo de yerba mate, a la venta, a la producción, por eso nombro la producción agroecológica, ¿no?, que quizá va de la mano más del pequeño y mediano productor que quiera agregar valor, y quizás ese valor agregado lo pueda capitalizar él y no, digamos, transferirlo a otros sectores mucho más concentrados, ¿no? Así que creo que es el momento propicio para discutir varias cuestiones. Aníbal, bueno, se nos está ahí medio entrecortando, así que vamos a cerrar ahí la charla, pero también un poco dejando la invitación para seguir profundizando esta temática, tomar esto que vos decís como una oportunidad para que empecemos también a mirar alternativas en relación a esta situación tan difícil que está afectando a todos y a todas. Así que bueno, mil gracias. No, por favor, y bueno, a disposición, cuando quieran nos volvemos a comunicar o si, digamos, me dan mis tiempos, me acerco a la radio y podemos compartir, digamos, de lo que se va a discutir hoy y seguramente las semanas venideras. Así que desde ya, gracias por un abrazo grande para vos, sí, otro para mí. Bueno, muchas gracias. Aníbal Sena, docente investigador. Lamentablemente se nos iba ya medio entrecortando la comunicación. Pero bueno, hablando de este momento del sector productivo, en este caso del sector yerbatero, lo que decía un poco Aníbal, me parece interesante esto porque si bien hay, antes de la entrada en vigencia del DNU, uno podría decir, había muchas críticas de parte de los pequeños productores, había como muchas falencias, pero no era el peor momento del sector. Claramente, ¿no? Un productor nos dijo en esta radio, no hace muchos días atrás, que con la rentabilidad yerbatera podía seguir apostando al té, por ejemplo, que no era precisamente lo más rentable de lo que estaba produciendo, que de algún modo la renta yerbatera le estaba ayudando a sostener otras producciones, mantener... por ejemplo, el té no alcanza a producir el excedente necesario para fertilizar, que esa fertilización la paga la yerba, para decirlo en criollo. Bueno, hoy eso no pasa. Totalmente. O sea que la crisis de este sector va a arrastrar otras producciones también, ¿no? Y va a volver aún menos rentable y más frágil la vida en las chacras de nuestra provincia. Y lo otro que también me parece interesante con la mirada de Aníbal y de todas las voces que desde la universidad estamos aportando es justamente lo que puede aportar nuestra universidad a través de los distintos trabajos, de los abordajes, desde la posibilidad de mirarlo en perspectiva, dimensionar, no es la primera crisis, esto que decía es un sector resiliente. Exactamente, ¿no? Que resiste y que se recupera. Y poner en valor eso en un momento tan difícil me parece más que interesante. 16:54 y del conversatorio que estaba hablando era justamente el que también hablábamos hace un rato, que es en el aula 1 de el cuarto piso del Juan Figueredo, un poco algo de eso seguramente acá en el programa de la CTA Autónoma van a estar escuchando porque probablemente se pueda seguir por streaming ese conversatorio. 16:55.